Ok. Para poder acceder al código que estamos trabajando, necesitan ir a lo que vendría siendo, ya se hace en el, ya se hace por medio del control que agarramos aquí, al darle clic secundario, perdón, al darle clic y en propiedades. Ok. Aquí está, es este. Nada más con darle doble clic al formulario que estamos trabajando. Solamente que la diferencia es que no está el botón que agregué. Está el form 1, está la constructora, pero falta agregar el botón. Para el botón nada más basta con esta caja de herramientas para que sea más cómodo que mandarla de este lado. Y aquí arrastrar el botón. Y ahí ya podemos ver sus propiedades. Vamos a hacer un poco más chico esto. Un poco más chico esto. Y aquí. Ahí está. Al evento, en clic, doble clic, y ya se crea el que estamos ocupando. De ese modo ya podemos ir trabajando. Ahora, prácticamente ahorita hemos ocupado los conceptos básicos de la programación, tanto orientada a objetos como estructurada. En esta parte está estructurada, se hace una llamada a un objeto y seguimos trabajando. El siguiente control que vamos a ver es el control de texto, la caja de texto. La caja de texto también forma parte de los controles más usados. Voy a borrar estos dos objetos para dejar el formulario limpio. Voy a borrar esta parte del código para que quede como si no hubiese hecho nada. Vamos a hacer nuestra primera aplicación en C# más concretamente. Vamos a tomar este formulario y vamos a empezar a modelar lo más básico que podamos hacer con lo que hemos aprendido hasta el momento, que vendría siendo una calculadora estándar, con operaciones aritméticas básicas como suma, resta, división, multiplicación, nada complejo. Entonces vamos a tomar el formulario y lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar sus propiedades. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a ir a seleccionar el formulario con un clic, asegurarnos que no esté seleccionado, seleccionarlo y aquí ya aparece. Por ejemplo, si yo quiero que cambie lo que está ahí de form 1, puedo hacerlo. En lugar de form 1 quiero que diga calculadora. Casi. De esta forma. Guardo los cambios y con la propiedad texto que modifiqué en mi panel de propiedades, recuerden, es importante tener seleccionado el formulario. Aquí ya con esto puede cambiar el texto que se menciona. Aquí hay una opción que se llama icono. El icono que se muestra en la parte superior izquierda de nuestro formulario puede ser cambiado. Si yo vengo a la propiedad icono y modifico con el botón que está aquí, yo necesitaría buscar una imagen. No creo que haya una imagen apropiada, porque buscas extensión ico. Yo podría modificarlo. Si yo quiero que tenga un botón de ayuda, por ejemplo, yo puedo decirle que sea verdad y me agrega un botón de ayuda. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la fuente, cambiar la forma del borde por otra, tal vez quiero una 3D. Todos estos cambios que hago sin código, nada más cliqueando en las propiedades,
se ven reflejados en mi formulario. Si yo quiero otra fuente, por ejemplo, yo puedo cambiar el color de mi formulario con la propiedad back color. Pues yo quiero un color de ese estilo. Y de esa forma se va jugando con las propiedades sin necesidad de ir metiendo código por el momento, para poder darle cierto estilo a tu aplicación, dependiendo tus gustos, las necesidades, lo que se tenga que hacer. Vamos a empezar a trabajar en la calculadora tal cual. Antes de hacer cualquier línea de código, vamos a modelar el comportamiento de la calculadora. Esta va a ser una de las primeras cosas que van a ver, cómo algo tan sencillo como modelar una calculadora, ya viéndolo con lógica y demás, no se vuelve tan simple. Entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco el modelado de la calculadora. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Roberto? ¿Qué elementos cree que sean los indispensables en una calculadora estándar? Las operaciones. Ahora, si le pidiera dividir los componentes de la calculadora en componentes que use el usuario, componentes que se requieran para los procesos, ¿cómo los diferenciaría? Esa sería la parte del usuario. Por ejemplo, yo necesito alguna forma de comunicarme, alguna forma de símbolo para poder comunicarme con la calculadora y poder darle los valores. Pero ahora, esa es la parte del usuario. Ahora, ¿qué tipo de controles serían los indispensables para poder ir trabajando con la calculadora? Un text box, un poco menos, vamos a ir haciéndolo un poco menos técnico para ir sacándolo. Prácticamente donde plasme, donde yo vea reflejado tanto qué meto como qué me arroja. Esa es la primera parte. Vamos a ir viéndola como una calculadora física, no tanto programación. Estamos modelando el objeto, estamos tratando de abstraer una calculadora real a la programación. Entonces, ya dijimos que necesitamos algo donde se refleje tanto lo que yo introduzca como los resultados de lo que yo introduzco. ¿Qué más necesito? Los botones. Necesito algo como comunicarme. Ya voy a tener algo que lo refleje, pero ¿cómo me comunico? Necesito teclas para poder comunicarme con la calculadora. Ahora, ¿algún otro aspecto que el usuario necesite para comunicarse con la calculadora fuera de la pantalla y los botones? Un mensaje de bienvenida. Bueno, eso es un poco más de presentación, ¿no? De darle un poquito más de estilo al sistema, no tan esencial. Así vamos a pensar en lo más indispensable. Ya tengo las teclas de los números que me permite comunicarme, la tecla de las operaciones que me permite realizar las operaciones entre lo que yo tecleé. Ya tengo la pantalla que me permita visualizar todo eso. ¿Qué otros componentes o qué otros botones o teclas me hacen falta? Exacto, un botón que me diga ya, ahí finalizó tu serie de operaciones, ahora quiero ver cuánto fue el resultado de todo lo que hice. La tecla del resultado. ¿Qué otra tecla o qué otro componente me hace falta en mi calculadora? Exactamente, el botón de clear, de limpiar. Eso también forma parte de cualquier calculadora básica estándar. Entonces, fuera de esas teclas y la pantalla, ¿se necesitaría alguna otra cosa para poder trabajar esta calculadora? Sí, no, ¿por qué? ¿Alguna otra cosa que se requiera? Eso ya es un poco más específico. Igual, o sea, se puede hacer, es un poco más específico, pero esa función no la ahorra el textbox. Porque el textbox yo lo puedo editar antes de darle sumar, antes de darle limpiar, antes de darle igual. Yo lo puedo modificar. Entonces, ese no lo ahorramos. ¿Se necesita algún otro componente, alguna otra tecla, alguna otra? O sea, básense en una calculadora física. Para regresar si hay un error también puede ser. Pero así una tecla para una calculadora estándar, con lo que tenemos es más que suficiente. Entonces, primero que nada, antes de
programar cualquier cosa, ¿qué vamos a hacer? El diseño. Antes de pensar cómo vamos a hacer las operaciones, cómo vamos a hacer para que las operaciones no se sobrescriban, cómo vamos a hacer para que ya tenga un límite de números, shalala, shalala, shalala. Primero que nada vamos a hacer el diseño. Entonces, el diseño es libre, como lo quieran hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente arrastrando los componentes. Obviamente todos vamos a tener los mismos componentes. ¿Qué va a ser diferente? El color, cómo se expresa y la posición en la que está cada componente. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es agarrar, teniendo seleccionado nuestro formulario, y vamos a ir a buscar en nuestra cajita de herramientas el text box. Aquí está. Le doy un clic y lo arrastro sin soltar, un clic sostenido, y vamos al formulario hasta que el puntero se vea de esta forma. Aquí podemos soltarlo y ya se va a ver nuestra cajita. Aquí podemos darle las dimensiones que queramos. Qué tan largo, qué tan corto. Si queremos hacerlo más ancho, necesitamos cambiar la fuente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si yo quiero que mi control se vea más ancho, más robusto, pues basta con que lo seleccione y me vaya a sus propiedades. Y en sus propiedades yo voy a tener la fuente. Vamos a buscar font, aquí está la fuente, y la fuente le voy a decir que quiero que sea un tamaño más grande, porque la tengo de 8.25. La quiero de 17 puntos. Y se dan cuenta, en cuanto yo subo el número de puntos, el control se va modificando. Entonces voy a terminar haciéndola de 25 puntos. Ahí está. Esto es algo muy importante que van haciendo todas las empresas, las consultorías, todos los que se dedican al diseño. Primero, antes de meterse y programar cualquier cosa, bosquejan. Hacen bosquejos del sistema de cómo se vería, cómo funcionaría, cómo lo ocuparían. Y base a eso van puliendo poco a poco todo lo que se necesita. Entonces ya metí mi pantalla, que es el text box. Ahora necesito mis teclas. Y lo que voy a hacer es agarrar los botones y voy a ir introduciendo uno por uno. Dependiendo de qué tipo de botón sea el que deseo. Me voy a ir a text en el botón y le voy a poner un 1. Un 1 y un enter. Y listo. Ya con eso creé mi primera tecla, que es la que representa el número 1. Entonces, ¿qué necesito para los demás botones? Pues el mismo proceso. Arrastro un botón, lo pongo, delimito sus dimensiones y después de eso nada más en la propiedad texto cambio lo que va a mostrar. Eso es lo que necesito para los 10 botones que van a ser las teclas de mi calculadora para comunicarme con ella. Entonces ahí está uno. Algo que sí pueden hacer es que si les gusta la dimensión del botón, porque luego es medio tedioso darle las mismas dimensiones a todos los botones, lo que pueden hacer es, ya que tengan el botón como les gusta, darle control C y control V. Entonces yo agarro un botón, lo copio, lo pego y tengo otro botón. Y así voy armando rápidamente mi diseño. ¿Qué necesito cambiar? La propiedad texto de cada botón. Nada más. Entonces vamos a ir haciendo eso. Otro botón. 3. Y de hecho pueden ahorrarse bastante. 5 y 5. Si sienten que les empieza a sobrar mucho espacio en su formulario o que no se adecua, el formulario lo pueden cambiar de tamaño. Simplemente acérquense a alguna de las esquinas del formulario, seleccionándolo, y el cursor se va a volver unas flechas que van a poder manipular para cambiar las dimensiones del formulario. De esta forma. Ya que tenemos esto, voy a ir cambiando en su propiedad texto todos los botones. 2.
3, 4, ya saben, para guardar todos los cambios, control S. De esta forma esquematizamos y ya tenemos el boceto de nuestra calculadora de cómo se vería. Aún no funciona nada, pero ya se empieza a ver como lo que nosotros deseamos. Ya están las teclas de los botones, ya están las teclas, la pantalla. Ahora vamos a poner las teclas de los signos de las operaciones. En esta calculadora nada más vamos a ocupar las operaciones aritméticas básicas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Ninguna otra más. Entonces son 4 botones los que yo necesito. Son los 4 que voy a tomar de aquí. Y los agrego. De esta forma. Y del mismo modo simplemente lo único que cambio es la propiedad texto, pero en lugar de un 4 o algún número voy a poner el signo de más. Luego voy a poner un guión para representar el signo de menos. Un asterisco. Y la diagonal. En dado caso que deseen, por ejemplo, que digan que, no sé, no les gusta el tipo de fuente que tiene sus botones de operación, venimos otra vez a font y en font podemos cambiarla. Tal vez un 15 para los signos. Ahí está. Por decir algo, que quede así el diseño. Y ya con esto agregué las teclas que harán la función para nuestras operaciones aritméticas. Dado lo siguiente, resta por agregar los botones de limpiar pantalla y el de término de operación, o sea, hacer igual. Usualmente estos botones suelen ser un poco más grandes que el resto de los demás. Clear. Y el signo de igual. El signo de igual voy a aumentar el tipo de fuente para que se vea un poco más, a una 20, de esta forma. De esta forma ya tengo el bosquejo de cómo se verá mi calculadora. ¿Por qué es importante primero hacer un bosquejo de cómo se verá la aplicación terminada? Porque de eso te basas para poder hacer una prueba de cómo la vas a trabajar, cómo se va a comportar y si hay algún error en la lógica que tú pensabas. Aquí es donde tú mismo te vas a corregir. Si como lo visualizaste funciona, entonces no va a haber ningún problema y comienza la creación del código y comienzas a armar tu proyecto y comienzas a crear tu aplicación. Pero en este punto es donde si no tenías bien estipulada la lógica, si no tenías bien clara la idea que querías plasmar, es donde tú vas a poder ver tu error y corregirlo ahí mismo. Si aquí es donde te vas a dar cuenta si alguna tecla está de más, si está de menos, cualquier cosa. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda del bosquejo que se hizo, el diseño, algún tipo de paso de cómo cómo aumento la fuente, cómo cambia el color, cómo cambia incluso los botones pueden cambiarlos de estilo, nada más es cosa que busquen la propiedad. De hecho es bastante amable el Visual Studio porque
realmente pues todo con nada más sacar la traducción de la palabra, que es de la propiedad, sabes a qué se refiere. O sea, es muy intuitivo. De no ser porque está en inglés, que suele ser a veces una pequeña dificultad. ¿De la fuente? Ya se lo seleccionaste. Arriba en font. Ahí está. Pero la necesitas desplegar. Y ahí vas a ver una que dice size. El tamaño ya lo modificas al número de puntos que tú necesites. ¿Alguna duda con el bosquejo? Ok. Si no hay ninguna duda, entonces proseguimos a lo que vendría siendo la prueba para ver cómo vamos a ir trabajándola. Obviamente el trabajo de cualquier calculadora es bastante simple. Lo que necesitamos primero que nada es cómo comunicarnos. Ya lo tenemos, las teclas que creamos van a ser el medio por cómo nos vamos a comunicar. Y obviamente el combo el texto que tenemos arriba del text box es el que va a reflejar todo esto. Ahora, necesitamos tener muy conscientes ciertas reglas de cada uno de los controles, principalmente del text box. ¿Por qué? En un principio lo hicimos. Cuando yo hice la suma de la clase para que pudiera reflejarse en la etiqueta, vimos que necesitaba convertirlo a letras, porque el resultado me lo da en números. Entonces aquí es donde viene la pequeña problemática. Bueno, si yo lo que necesito son trabajar números, pero yo necesito mostrar letras, ¿cómo hago la lógica para estar cambiando de una a otra? ¿Por qué? Lo siguiente pasará. Cuando yo apriete el 1, yo voy a mandar a la caja de texto un 1. Pero ese 1 no es un número, es un símbolo. Aquí en computación, de hecho en cualquier cosa de computación, hay que diferenciar. Yo puedo ver letras y números visualmente en mi pantalla, pero cuando yo estoy hablando en programación de mostrar un resultado en una caja de texto o en algún objeto que lo pueda reflejar, estoy hablando de letras, de caracteres. Entonces, aunque yo visualice un 1, un 2, un 25, un 30, un 40, lo que sea, yo estoy viendo símbolos que juntos yo les doy un significado, pero simplemente siguen siendo símbolos. Entonces, yo lo que necesito primero que nada es tomar esos símbolos que voy a ir cliqueando y después de que los cliquee, cuando yo le di clic a sumar, que lo convierta todo a un número. Y ese número lo guarde en algún lugar, ya veremos qué lugar, y se limpie la pantalla para que yo pueda escribir un nuevo número. Y al darle al botón igual, convierta el número que tengo en pantalla en número, vaya a buscar al que tengo guardado y haga la operación que yo le indico. Todos esos pasos son el proceso requerido simplemente para hacer la operación de dos números en esta pequeña calculadora. Entonces, primero vamos a aterrizarlo para una operación básica de dos números. Después vamos a irlo elevando un poco más hasta poder hacer una operación de n números. ¿Ok? Entonces, primero que nada vamos a hacerlo de un número. Primero que nada, ¿cuál sería el primer comportamiento que yo necesito que mi calculadora haga? Exacto. Sería que cuando yo dé clic, se visualice cualquiera de las teclas que yo estoy cliqueando. Una tras otra. Que se concatenen, por así, o sea, ese es el término, concatenar. Entonces es lo primero que yo voy a hacer. Para esto hay algo que suele ser un poco tedioso. Como nosotros nunca elegimos cómo crear los botones, nada por el estilo, se les asigna un nombre por default. Ese nombre es absurdo porque es button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6, hasta n buttons. Entonces, cuando tienes muchos botones, como en este caso, que de hecho son relativamente pocos, se requiere
muchas veces ponerle nombre específico a cada uno de ellos para evitar confusiones de botón 20 para qué correspondía. Entonces, todas esas son costumbres de buena programación que normalmente son muy favorables que se adapten. Entonces, primero que nada, voy a tomar mi caja de texto, la voy a seleccionar y voy a ir hasta arriba dentro de las propiedades. Hay una propiedad que se llama name, que dice textbox 1. Esta propiedad name es precisamente eso, el nombre con el que yo lo voy a ubicar dentro del código. Es decir, que cada vez que yo quiera hacer algún cambio a textbox 1, ya no voy a decir textbox 1 punto algo, voy a decir pantalla. Pongo pantalla, doy enter y hace el cambio. Entonces, cuando yo vaya a hacer la codificación, en lugar de decir, pues es textbox 1, voy a decir pantalla. ¿En qué ayuda esto? Es más ágil la programación porque esos nombres, tú los eliges y segundo, suelen ser referentes a las funciones que tiene el objeto. Por ende, ya estás familiarizado con lo que va a hacer o con lo que se pretende que haga. Entonces, ya que esté esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a irme al botón 1 y en este botón 1 yo voy a ir otra vez aquí, al rayo donde nosotros decimos que vamos a declarar un evento. Voy a decirle que quiero un evento dándole clic al rayo que está ahí y justamente me va a aparecer toda la lista de eventos disponibles. Ahora, al evento que yo quiero usar le voy a dar doble clic. En este caso, pues yo quiero que sea el evento clic. Entonces, le doy doble clic aquí y me agrega un botón 1, clic 1, porque así se llama, o sea, él crea el método como si fuera, de hecho es una plantilla. Entonces, ya que estoy ahí, ¿qué voy a decirle? Fácil, voy a decirle que cajita, no, le puse ¿qué? Pantalla, ¿no? Pantalla.text ¿y aquí qué sería? Si yo, aquí por ejemplo es cuando ya entra la lógica. Si yo le digo igual, pues sí, ¿no? Va a ser igual a 1. Pero yo no quiero que sea igual a 1, porque si yo igualo a 1, cuando yo escriba, por ejemplo, otra tecla que sea un 8 y le doy al 1, se va a borrar eso y me va a poner 1. E incluso el mismo 1. Pongo un 1, vuelvo a presionar 1, borra ese 1 y pongo un 1. Entonces yo había mencionado que lo que queremos es que se concatenen estos caracteres que yo voy a ir metiendo. Entonces, ¿qué necesitamos para que vayamos concatenando estos caracteres? Una variable que vaya guardando lo que yo necesito. ¿Qué tipo de variable sería esa? Si yo lo que quiero es guardar caracteres, entonces pues yo necesitaría un tipo de variable cadena. Entonces yo aquí, abajo del public, justamente aquí yo puedo declarar la variable que necesito. En este caso yo necesitaría un string, que es el tipo cadena. String, no sé, números, punto y coma. Yo creo esta variable. Ya que está ahí creada, regreso a donde tenía mi pantalla, que es un poco más abajo. Y entonces digo que string, no, perdón, que números va a ser más igual a 1. Para algunos es familiar el signo o el operador más igual. ¿Qué estoy diciendo con más igual? Más igual es una forma abreviada de decir que quiero que la variable contenga lo que contiene, o sea, sí misma, más el nuevo valor. Entonces, cada vez que venga yo y le dé un clic al 1, va a decir, bueno, ¿qué traes dentro? No, pues traigo un 1. ¿Qué vas a meter? Un 1. En lugar de sustituirlos, concaténalos. Entonces, de esta forma yo estoy haciendo iteraciones sobre esa variable cada vez que yo necesito
agregarle algún carácter. Después basta con que en su propiedad texto le diga que es igual a números. Ahora, no hay problemas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy, con las comillas estoy diciendo que esto es un carácter. Un carácter a una cadena, que la cadena trae caracteres, no hay problema, se entienden perfectamente. Ahora, el tipo text recibe caracteres y le estoy mandando una cadena de caracteres, no hay problema. Todo sigue siendo bastante amable. Vamos a probar lo que se codificó. Control S para guardar cambios, F5 para compilar. Entonces yo voy y le doy clic al 1, y luego al 1, y luego al 1, al 1, al 1, al 1, al 1, al 1, y listo. Puedo ver que no pierdo información, que no se borra nada de la pantalla y que lo refleja como yo lo estoy pidiendo. Siempre es una regla, o debería ser ley en la programación, que máximo 10 líneas de código pruebes tu código. Porque puedes aventarte a codificar 100 líneas si quieres, pero eso no significa que cuando compiles va a jalar. Entonces vamos a estar compilando cada vez que se pueda o que se requiera. Entonces ya que esté esto, ya vimos que esta es la codificación que necesitamos. Ahora, en las demás teclas de número, ¿qué va? Exactamente esto. ¿Qué cambia? En lugar de un 1, pongo un 2. En lugar de un 2, pongo un 3. Pongo un 4 y así sucesivamente hasta abarcar todas las teclas que yo necesito. Entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco. Voy a regresar al formulario en su vista diseño. Me voy a ir al botón 2. Como de este lado yo ya tenía seleccionado los eventos, eso me facilita mucho las cosas, porque si yo cambio de objeto, yo sigo viendo eventos. Me voy a ir al 2, voy a ir aquí a clic, le voy a dar doble clic. Ahí está. Y le va a agregar botón 2, clic. Y con esto ya empiezo a codificar lo mismo. Vuelvo a decir números, más igual, a por igual, más igual. Y esta vez le voy a decir que sea más 2. Si ustedes tienen su formulario y tienen los controles y al control del botón le dicen, le doy doble clic, eso es lo que ustedes están haciendo, están entrando en una función, están creando una función propia del botón, tal cual el botón no es un evento.